Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Cada uno de nosotros está en este lugar o está escuchando la grabación porque anhela renovar su mente. Queremos conocer a Dios y anhelamos ser como Él quiere que seamos. Estamos ocupándonos de ser buenos terrenos en donde la palabra fructifique. Vamos a empezar recordando que estamos hablando del reino de los cielos, porque en Lucas 17 el Señor Jesús dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Es nuestro deber conocer el reino al cual pertenecemos. Dios me dio la instrucción de profundizar acerca de su reino y su justicia. Por este motivo, hemos visto características acerca del reino. Hemos aprendido acerca del rey. También acerca de los requisitos para entrar en el reino eterno. Hemos también hablado de las semejanzas que el Señor Jesús dio del reino de Dios. Y es por eso que llegamos a esta última. Vamos a leer juntos. En Mateo 13, del 10 al 17. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Antes de dar la explicación de la parábola del sembrador, el Señor Jesús dice esto que acabamos de leer. Y de esta porción de las Escrituras hemos aprendido que hay dos tipos de personas: los ignorantes voluntarios y los discípulos que anhelan aprender del Maestro. Estamos profundizando en las características que tienen cada uno, empezando por los ignorantes voluntarios. ¿Qué es un ignorante voluntario? Es aquella persona que escucha la palabra de Dios, pero decide no hacerle caso. No es alguien que nunca ha oído el mensaje, es alguien que habiéndolo oído decide rechazarlo intencionalmente. Nombremos rápidamente características que acompañan a este tipo de personas. Padecen de insensibilidad espiritual. Dígale al que está a su lado: padecen de insensibilidad espiritual. La insensibilidad espiritual es cuando una persona pierde la capacidad de percibir, responder y de ser impactada por la presencia de Dios en su vida. La insensibilidad espiritual no es que Dios haya dejado de hablar, de estar presente o de bendecir la vida de esa persona,
sino que la persona ya no lo siente porque ha endurecido su corazón. La insensibilidad espiritual es un estado penoso que aparta a las personas de la presencia de Dios. Y esto no es algo que sucede de un momento a otro, es un proceso progresivo, degenerativo y silencioso, que comienza con pequeñas decisiones que llevan a las personas a alejarse del Señor, de su presencia, y a ignorar su voluntad y resistir su corrección. No perdamos de vista que el corazón puede estar 100% endurecido, o tal vez un 10, un 30, un 50, un 70%, no sé. Cada uno sabe cómo está su corazón. Es necesario precisamente por eso estar atentos para que nuestro corazón no se convierta en piedra. Eso sucede sin darnos cuenta. Son pequeñas decisiones diarias las que hacen que la sumatoria de las cosas nos alejen de Dios. Las personas con un corazón endurecido no reconocen sus errores ni el daño de sus decisiones. No sienten la necesidad de cambiar ni reconciliarse con Dios. No escuchan ni responden a la guía de Dios. No sienten el amor de Dios, aunque ese amor esté presente en su vida. Tienden a culpar a Dios por lo malo y ellos se atribuyen todo lo bueno. No renuevan sus mentes, no oran, no se congregan o lo hacen solo de vez en cuando. Y si lo hacen, la Biblia, la oración y la alabanza no generan impacto ni transformación en ellos. No sienten gratitud ni pasión en su servicio a Dios. No disciernen su estado espiritual ni su necesidad de arrepentimiento. Viven desubicados espiritualmente, sin propósito ni dirección. Justifican su pecado y caen fácilmente en tentaciones, en mentiras. Permanecen estancados en su crecimiento espiritual. Sufren de falta de perdón, acumulando resentimiento y amargura. No obedecen a Dios porque no sienten la necesidad de hacerlo. No demuestran el fruto del Espíritu Santo. No inspiran ni motivan a otros en la fe porque sus propias vidas no están alineadas con la voluntad de Dios. Mejor dicho, iglesia, apague y vámonos. Pero gracias a la bondad de Dios, el corazón endurecido ¿tiene o no tiene solución? Tiene solución. Mientras Dios aún se deje encontrar, las personas tienen esperanza. Solo Dios lo sana, y para que sea así es necesario entender que la propia prudencia del ser humano es engañosa. Debemos tener un arrepentimiento genuino. Es necesario reavivar la relación con Dios, pedirle que cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de la persona que quiere estar bien con Él. Pedirle al Padre que el Espíritu Santo renueve la sensibilidad del corazón y que cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Solo la humildad y el arrepentimiento abren la puerta para recibir la gracia y la restauración de Dios. Esta es la primera característica que tienen los ignorantes voluntarios y la vimos la semana pasada. Continuemos con las consecuencias y causas de tener un corazón endurecido, es decir,
de los ignorantes voluntarios. Con dificultad oyen con sus oídos. Por favor, entreguen lo que debemos entregar. Ya todos tenemos, ya todos lo tenemos. Van a ponérselos, por favor. Cuando yo les haga la ceñita, ahorita se los pueden quitar, por ahora se los van a poner, por favor. Bien puestecitos, sin hacer trampa. No vamos a poner la lectura ahí. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Los ignorantes voluntarios con dificultad oyen con sus oídos. ¿Escucharon bien la lectura? Vamos a hacer la lectura como debe ser. Quiero contarles que me tocó comprarlos en una tienda de usados. Para poder hacer el ejercicio. Espero que lo hayan disfrutado. Les estoy tomando el pelo. Mateo 13, 13 al 15. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Los ignorantes voluntarios con dificultad oyen con sus oídos. La persona que con dificultad oye con sus oídos no analiza ni profundiza en lo que escucha, porque solo percibe sonidos superficialmente. Así como lo hicimos con respecto al corazón, veamos también las implicaciones físicas y espirituales de oír con dificultad. Este texto nosotros no lo podemos pasar desapercibido porque lo dice vez tras vez: oír, oír, oír. Esto es muy importante. Dile al que está a tu lado: oír con dificultad. Esto puede ser debido a problemas físicos, como pérdida de audición, o cognitivos, es decir, dificultad para procesar información. Oír con dificultad también puede ser un problema en el entorno en el que la persona está, porque si una persona está en un ambiente de mucho ruido o distracción, lo más posible es que no pueda escuchar bien lo que se dice, porque no está en el espacio adecuado para escuchar apropiadamente. Oír con dificultad también puede ser un problema cognitivo, es decir, así alguien escuche, puede no entender. Un problema de audición cognitivo no significa que los oídos estén dañados, sino que el cerebro no entiende bien lo que escucha. Es decir, el sonido llega bien, pero el cerebro no lo procesa correctamente. Lo que acabamos de ver es que hay personas que no pueden entender, no tienen la capacidad de hacerlo, y hay otras personas que sí escuchan, pero deciden no prestar atención. Puede ser porque la persona está distraída o cansada o desinteresada, entonces oye,
pero no procesa la información porque no le da la debida importancia. Se puede tratar del asunto más importante del mundo, pero si la persona no tiene la disposición para escucharlo, lo ignora por completo. Tremendo, tremendo, iglesia. Cualquier persona que tenga los oídos tapados experimenta dificultades en su vida diaria. ¿Por qué? Porque no puede percibir sonidos importantes, lo que puede ponerlo en situaciones de peligro, por ejemplo, de escuchar una alarma, un grito o una advertencia. Puede desarrollar problemas de comunicación, lo que genera malos entendidos, frustración y puede incluso llegar al aislamiento. Además, su equilibrio puede verse afectado, dificultando tareas como caminar, manejar o simplemente moverse con seguridad. ¿Alguna vez ha estado en una piscina, en la ducha, en una carretera y se le han tapado los oídos? Es demasiado incómoda. Es muy incómodo esta situación, es horrible. Cuando esto ocurre, escuchas pero no con claridad. Sabes que alguien habla pero no entiendes bien lo que dice. A veces sientes un ruido de fondo pero no logras distinguir de dónde proviene ni qué es. El tema de la audición es más que complejo y es demasiado relevante. Y este es solo el contexto físico, humano y terrenal de lo que sucede con alguien que tiene dificultades para oír. Pero, iglesia, lo más delicado de esta condición descrita por el Señor Jesús en Mateo 13 es que las personas a las que Jesús se refiere no nacieron con los oídos tapados, sino que ellos mismos los cerraron. No es que la persona no pueda oír, es que eligió no hacerlo. No es que no te hablen, es que decidió ignorar lo que se le dice. Hay una gran diferencia entre no poder oír y no querer oír. La persona con una discapacidad auditiva quiere escuchar, pero no puede. Alguien que decide no oír puede escuchar, pero elige no hacerlo. Y aquí está el verdadero peligro. Cuando alguien cierra sus propios oídos de manera voluntaria, también cierra la oportunidad de recibir advertencias, consejos y verdades que podrían salvarlo. Cuando alguien cierra sus propios oídos, es un necio. Un necio no es simplemente alguien que no sabe, sino alguien que rechaza saber. Porque no es que se trate de algo físico, sino de una resistencia mental, emocional y espiritual para aceptar nuevas ideas e información. Y en el caso que nos ocupa, es un rechazo a la verdad de Dios. Cerrar los oídos implica creer que uno ya lo sabe todo y que su visión es la única válida. Delicadísimo. Es que la humildad es indispensable para el crecimiento, pero el necio se resiste a ser cuestionado por la verdad de Dios. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios
desprecian la sabiduría y la instrucción. Básicamente, la acción de decidir no oír es ignorar la instrucción y la corrección. Negarse a escuchar es un acto de necedad porque limita el crecimiento espiritual, personal y hasta intelectual, y condena a las personas a repetir los mismos errores. La verdadera inteligencia no está en hablar mucho, sino en saber callar, escuchar y prestar atención. ¿Por qué una persona necia toma esa actitud tan maleducada? Un necio puede rehusarse a oír por muchos motivos. Por ejemplo, comodidad, soberbia, miedo, distracción. Hablemos de por comodidad. Para el necio es más fácil decidir ignorar ciertas verdades que confrontan que hacer el esfuerzo de cambiar. Por ejemplo, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero para el necio es más fácil seguir enojado y mantener vivas las razones por las cuales se molestó, que ir a entablar comunicación con la persona que está enojado o enojada y buscar la reconciliación. Para el necio es más fácil llenarse de orgullo que ser humilde. Un necio también puede rehusarse a oír por soberbia. Algunas personas creen que ya lo saben todo, que no necesitan escuchar consejos o advertencias. Es que ni Dios, a través de la Biblia, de su palabra, les puede enseñar. Se las saben todas. Como Agripa, en el libro de los Hechos, cuando le responde a Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano. Recuerdan, hágame el favor, eso es orgullo. Al necio tampoco le gusta oír por miedo. Prefiere no saber la verdad porque el saberla lo hará responsable de tomar una decisión y será responsable de las consecuencias que eso trae. Como Acab, que no quería llamar al profeta porque decía que siempre le profetizaba cosas malas, pero lo que en realidad le molestaba es que quería hacer su propia voluntad sin considerar la voluntad de Dios. Otra razón por la que el necio no escucha es por distracción. Está tan ocupado y entretenido con otras cosas que no presta atención a lo que tiene que prestarle atención. Como cuando las personas pierden su vuelo porque están en otra parte o están haciendo otra cosa y no escucharon cuando los llamaron y los dejó el avión. Voy a hacer énfasis nuevamente en lo siguiente: no estamos hablando de discapacidad física por no oír bien. Estamos hablando de cuando las personas no escuchan por elección, decidieron no escuchar, no quieren escuchar. Dígale al que está a su lado, no quieren. Y aprovecho para hacer la aclaración: si tú tienes problemas auditivos porque tienes alguna condición física, eso no es excusa. Todo esto aplica también para ti si llega a ser el caso de que espiritualmente no estés queriendo oír la voz de Dios. Estamos hablando de oídos espirituales. Dile al que está a tu lado, de oídos espirituales. Teniendo eso en mente, que estamos hablando de oír espiritualmente, no es que la persona no pueda
oír, es que eligió no hacerlo. No es que no te hablen, es que decidió ignorar lo que se le dice. Y esto aplica para jóvenes, para niños, para adultos. No sé si alguna vez les ha tocado frente a una persona que es imposible hablarle, que no quiere escuchar. Y algo muy impactante de esta condición es que muchas personas sí cierran sus oídos a la verdad de Dios, pero están completamente abiertas a cualquier cosa sin valor, sin fundamento, sin edificación. Ignoran la palabra de Dios, pero se llenan de contenido terrenal completamente destinado a la destrucción. Como dice Segunda de Timoteo, vamos a leer con mucho detenimiento estas citas. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Muy bien, y vamos a leer la NTV. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Ese tiempo, iglesia, es lo que estamos viviendo. Ese tiempo ya llegó. Las personas tapan sus oídos a la palabra buena, agradable y perfecta de Dios, que es como una espada de doble filo que evidencia la falta de coherencia, y se prestan únicamente para escuchar cosas como predicaciones que solo hablan de prosperidad y nada del reino de Dios y su justicia. Enseñanzas sin ningún fundamento bíblico. Conferencias centradas en el hombre y no en Cristo. Se llenan lugares y auditorios donde afirman que cada uno tiene su verdad y todo está bien y todo es válido. Movimientos que promueven experiencias emocionales que manipulan a las personas. Al que quiere ser rico, le hablan de dinero. Al que quiere un milagro, lo chantajean con un milagro. Al que está mal en el matrimonio, le dicen que se lo van a arreglar. Y así sucesivamente. Les hablan de lo que sus oídos se mueren por oír, como acabamos de leer en el versículo. ¿Qué tiempos, iglesia? Muchas veces pensamos que esa comezón de oír se ve únicamente reflejada en una doctrina de error, y no es así. La comezón de oír se ve en el día a día. Por ejemplo, cuando en lugar de llenarnos de Dios, nos llenamos de cosas del mundo. Las personas no tienen paciencia para escuchar un mensaje bíblico de menos de 2 horas, pero pasan horas y horas viendo contenido sin sentido o con mucho sentido, pero para las cosas del mundo. No escuchan 9 capítulos diarios de la Biblia, pero pueden repetir incontables veces su canción favorita, que no habla de nada edificante o eterno. No escuchan una sola alabanza en la semana, pero todo el día escuchan podcasts de cualquier tema de este mundo.
Al tener comezón de oír, rechazan la corrección de Dios, pero aceptan cualquier mentira sin cuestionar. Se hacen los sordos cuando Dios los llama a cambiar, pero creen en teorías absurdas y necedades de este mundo. Escuchan lo que encaja con sus deseos y lo aceptan sin problema y sin cuestionarlo. No les interesa aprender sobre Dios, pero se obsesionan con cualquier tendencia, y hay muchas. Dicen que la Biblia es difícil de entender, pero dedican tiempo a aprender sobre temas completamente irrelevantes para la eternidad. No tienen tiempo para orar o leer la palabra, pero nunca se pierden un episodio de su serie favorita. En fin, cada uno sabe. Buscan lo que les agrada, no la verdad. La palabra de Dios es verdad. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios es verdad. Estas personas que deciden no oír, no atienden consejos, se ponen en situación de riesgos porque no escuchan advertencias. No aportan a la unidad del cuerpo de Cristo, viven en error, hacen todo conforme a los parámetros de este mundo y no conforme a lo que Dios dice. No saben distinguir entre la verdad y la mentira, se desvían y caen en falsas doctrinas y engaños. Están completamente alejados de Dios. Y así como ellos apartan sus oídos de Dios, Dios aparta sus oídos de ellos también. Así dice Proverbios 28:9. Al que aparta sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominación. Abominación. Iglesia, pero les tengo una gran noticia. Para esto también hay solución. Para quien ha decidido tener los oídos cerrados, también hay remedio. Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a restaurar a quien vuelve a Él con un corazón sincero. ¿Qué necesitamos? Recurrir a Dios para que le dé vida al alma, como dice Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. También necesitamos escuchar la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. También debemos buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría divina para hallar la vida. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no las menosprecéis. Bienaventurados el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Porque el que me halla, halla la vida, y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Ay, iglesia, por Dios. También necesitamos oír la voz del buen pastor, nuestro Señor Jesús. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas deben responder a la voz de su pastor.
Cuando el pastor llama, sus ovejas responden. Hay que ponerle mucho énfasis porque si no tenemos clara la voz de Dios, vamos a ser fácilmente engañados. Porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. De modo que debemos ejercitar muy bien nuestros oídos para conocer la voz del Señor y no seamos confundidos y corramos contra cualquier viento de doctrina que nos quieren entregar. ¿Qué más puede hacer una persona para empezar a escuchar a Dios? Acompañar el oír la palabra con obediencia. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre necio, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Debemos, como dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y en Lucas 11:28, Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es necesario obedecer lo que escuchamos, si no, en lugar de avanzar, estaríamos retrocediendo en nuestro crecimiento espiritual. Jeremías lo dice: pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Léelo por favor de nuevo. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Si quieres ser restaurado, si quieres ser restaurada, debes ir a Dios para que Él te dé oídos para oír. Debes recurrir a Dios para que le dé vida a tu alma. Escuchar la palabra de Dios. Debes buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría divina para hallar la vida. Oír la voz de tu buen pastor, el Señor Jesús, y debes obedecer lo que Él revela en su palabra. Iglesia, debemos buscar a Dios mientras aún puede ser hallado. Cada vez que Dios nos habla, tenemos la oportunidad de responder a lo que nos dice y acercarnos a Él, o de endurecernos más y alejarnos de Él. Y somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. No debemos esperar para hacer caso a Dios, porque cada vez que ignoramos su voz, nuestro corazón se endurece más. Y en esta congregación no queremos que pase eso. Estamos pidiéndole a Dios que cambie los corazones de piedra por corazones de carne, llenos de su Espíritu Santo. Iglesia, quien decide y persiste en no escuchar a Dios, sufre una inminente desconexión con el Señor. Un corazón endurecido impide la sensibilidad a la voz de Dios, y la decisión de no escuchar la voz de Dios endurece el corazón. Es un círculo vicioso. El que no escucha empieza a endurecer su corazón, y el que endurece su corazón decide no escuchar.
Aquí vemos la conexión. Vamos a leerlo en Zacarías 7. Por favor, leamos con mucho detenimiento estos pasajes. Esto no está por casualidad en la palabra. Son instrucciones de parte de Dios. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Iglesia, dice, se negaron a escuchar y dice también que se taparon los oídos. Tápese los oídos. Tomaron la decisión de no escuchar. ¿Han visto en las películas que se tapan los oídos para no escuchar? Así somos nosotros delante de Dios. Uno pasa por el libro, la historia de Jonás, y uno dice, tan desobediente. Vea para dónde cogió, si tenía que irse para otro lado. Pero yo te pregunto hoy, ¿qué dice tu vida? Dios le ha dicho que vaya a la derecha y usted coge a la izquierda. Dios le dice que esa relación no, pero usted persiste en tenerla. Dios le dice que es hora de cerrar la empresa, pero usted persiste en tenerla abierta. Dios le dice que no realice esa negociación y usted la hace. Dios le dice esto o lo otro, solo. Todos y cada uno de nosotros sabemos qué nos ha dicho Dios. Y tal vez nos hemos tapado los oídos y hemos tomado la decisión de no escuchar. Y decimos, ay, Dios entiende, como Dios es amor. Zacarías dice, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Dice, endurecieron sus corazones como el diamante para no oír. Podemos ver aquí la insensibilidad espiritual. Tristemente, ignorar la voz de Dios endurece el corazón. Y un corazón endurecido impide escuchar a Dios. Si ven, es un círculo vicioso. El que no escucha empieza a endurecer su corazón. Y el que endurece su corazón decide no escuchar. Amigos amados, hasta el día de hoy Dios sigue hablando. Y la decisión de escuchar y responder a su voz está en cada uno de nosotros. La decisión está en ti. Dice que la palabra oír aparece muchísimas veces, que tal vez, si alguno tiene otro, más de 1200 veces, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ninguna palabra está en la Escritura para rellenar un espacio. Todas son importantes. Debemos decidir oír. Dile al que está a su lado, debemos decidir. Y el día es hoy, el momento es este. No posponga, es que usted no sabe si va a tener la oportunidad. El Señor le está brindando la oportunidad hoy de decidir hoy.
Y recuerden que no estoy diciendo que las personas que no escuchan físicamente no pueden encontrar a Dios, de ninguna manera. Estamos hablando de oír en sentido espiritual, el mensaje de salvación, el mensaje de justicia, el mensaje de paz. Dios no se comunica solo a través del sonido. Él habla a nuestro corazón por medio de su palabra, de su espíritu, de las circunstancias, de personas y muchas otras formas. Debemos estar dispuestos a recibir y obedecer su mensaje. Nuevamente, obediencia. Te pregunto, ¿qué escuchas en tu día a día? ¿A quién escuchas en tu día a día? ¿Para qué cosas prestas tus oídos? En escuchar qué estás invirtiendo tu tiempo. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Sabías que la música que escuchas tiene una gran influencia en tu vida, en tus emociones y en tu comportamiento? ¿Para mal o para bien? ¿Cuál está siendo tu elección? ¿Qué música escuchas? ¿Qué mensaje tiene? ¿Te edifica? ¿Te enseña a ser mejor? Lo que escuchas es bueno, agradable y perfecto. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Qué tipo de conversaciones alimentas? ¿De quién escuchas consejos? ¿A quién le preguntas su opinión cuando algo te sucede? Si debes tomar una decisión, ¿a quién consultas? ¿Sabías que las personas con las que más compartes terminan influenciando enormemente en tu comportamiento y en tus acciones? ¿De quién te estás rodeando? ¿Estás compartiendo con personas que solo viven y alimentan sus vidas con cosas y comportamientos de este mundo? ¿Que pasan sus vidas pensando qué beber, qué comer y qué vestir? ¿O estás cultivando amistades con personas sabias que aman, buscan y temen a Dios, que se levantan cada día para ver cómo pueden alcanzar el carácter de Cristo y cómo pueden ser mejores para Dios con sus vidas? ¿A quién dejas que ponga ideas en tu mente? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Qué te dices? ¿Dices no puedo o dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O diga no soy capaz, y puedo decir, diga su poder se glorifica en mi debilidad, por eso puedo ser fuerte en Él. O dices qué miedo, y el Señor está diciendo Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Eres cuidadoso con la doctrina que escuchas? Cuando escuchas personas que dicen ser creyentes, ¿eres celoso velando que lo que estás oyendo, escuchando, sí esté de acuerdo con las Sagradas Escrituras? Vienen tiempos, mis amigos, donde será
cambiada la palabra, porque la verdadera puede ser quitada, escondida, quemada. Si estás escuchando la Biblia para poder tener un filtro de las cosas que estás oyendo, son muchas cosas para pensar, y no solo en este momento, en tu vida diaria tienes que estar más atento y atenta acerca de qué estás permitiendo que tu cerebro y tu corazón escuchen. Pídele a Dios que te muestre qué debes dejar de escuchar, qué debes seguir escuchando, a quién debes escuchar más y qué debes empezar a escuchar. Esta enseñanza la estás oyendo en este momento, pero la práctica la vas a empezar a sentir cada día de tu vida. Debes ser cuidadoso, debes ser cuidadosa. Debemos, como dice el Señor Jesús, ser astutos, es decir, sagaces, vivos, listos, espabilados. Esto es bueno, agradable, perfecto. No, no es de Dios. Es un ejercicio que tú haces frente a la persona que estás escuchando. Mantén tus alarmas encendidas en tu vida respecto a lo que escuchas. Si estás en una conversación que no edifica, toma la decisión de no hacer parte de ella. Si alguien viene a hablarte mal de otra persona o viene a traerte chismes, no prestes tus oídos para eso. Dice la Biblia en Colosenses que nuestras conversaciones deben ser siempre agradables y de buen gusto. Empieza a tomar acción y a ser más cauteloso con lo que dejas entrar en tu mente. Lo que escuchas se pueden volver pensamientos, y esos pensamientos se pueden volver comportamientos, y esos comportamientos se van a volver tu estilo de vida, es decir, lo que piensas, dices y haces. Ten cuidado. Iglesia, y es que para ir más allá, lo que escuchamos está profundamente ligado a lo que hablamos. Uno tiende a repetir lo que escucha. Lo que tú hablas, a la misma vez lo estás escuchando. Tú mismo te puedes estar intoxicando con lo que hablas. ¿De qué hablas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo le hablas a los demás? Nosotros bien sabemos que de toda palabra necia o, como dice la palabra, ociosa, daremos cuenta en el día del juicio, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Si ven, volvemos al corazón. ¿Cómo está el corazón? No hay actos inocentes ni palabras inocentes, iglesia. No las hay. Cada uno y cada una tiene mucho para ir a pensar y para ir a hablar con Dios. Hágale ejercicio. Si hasta el día de hoy has cerrado tus oídos a la voz de Dios, si teniendo oídos has decidido no oír, si vienes y escuchas las enseñanzas pero en tu día a día no las aplicas, si sientes que tu corazón está endurecido a la voz de Dios, si tal vez estás lleno de distracciones, comodidad, orgullo, miedo, falta de tiempo, entre otras cosas, y no estás escuchando con claridad el llamado de Dios para que te vuelvas a Él, si has estado ignorando lo que Dios te dice a través de su palabra, de su espíritu, de las circunstancias y de las personas que Él elige para que te digan, si no estás escuchando la palabra,
si te has vuelto insensible en el caminar cristiano, si sabes que puedes sacar más tiempo de tu día a día para renovar tu mente, escuchar la Biblia, y no lo estás haciendo, si algunas de estas cosas que te he mencionado aplican en tu vida, esta enseñanza es para ti. Es Dios hoy nuevamente tocando a tu puerta y llamándote para que le abras y le permitas entrar. Dios es un caballero, Él está llamando, pero te corresponde a ti abrirle para que Él entre. Es el momento de ir a Él, inclinar tu oído y escuchar para que tu alma sea llena de vida. Es ahora cuando debes ser una persona sabia, escuchar la instrucción y no menospreciarla, porque bienaventurados son los que guardan los caminos de Dios, porque el que halla a Dios, halla la vida. Este es el tiempo de oír la voz de tu pastor, el Señor Jesús, y seguirlo, para que nada ni nadie te arrebate de su mano. Es hora de destapar los oídos y oír las instrucciones y el mensaje que el Señor de los ejércitos celestiales te está enviando por medio de su Espíritu. Es el momento de oír sus palabras y no solo oírlas, sino también ponerlas en práctica, siendo así un hombre sabio, una mujer sabia que edifica su casa sobre la roca. Caen lluvias, vienen torrentes, soplan vientos azotando la casa, pero no cae porque está cimentada sobre la roca. Es momento de que seas no solo oidor, sino hacedor de la palabra, porque bendito es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lo que escuchas de la palabra de Dios debe ser notorio en tus acciones. No solo debes escuchar, debes responder con obediencia en tu forma de vivir para que tengas una vida coherente entre lo que escuchas y haces. No aplacemos más ese compromiso con Dios. El tiempo es ahora, el momento es ya, el día es hoy. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios y Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos instruyes a través de ella. Gracias porque cómo cuidas, Señor, tus hijos, enseñándonos que nuestro corazón no se endurezca, que tengamos un corazón de carne y no de piedra, que nosotros no podamos caer en la insensibilidad espiritual, porque tú nos haces sensibles a tu palabra, a escucharla, a hacerla, a obedecerla, porque pones, Señor, ese anhelo de conocer más, Señor, tu palabra, para que cuando llegue el momento no seamos engañados, Señor, sino que tengamos la palabra de verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y no seamos engañados por absolutamente nadie. Te pedimos, Señor, que abra nuestros oídos para escuchar. Si hemos cerrado nuestros oídos por cualquier circunstancia, Señor, porque hemos tenido comezón de oír muchas otras cosas, pero no de ti, Señor, te autorizamos, Padre, para que abra nuestros oídos, Señor. Nosotros podamos oírte con claridad, nosotros podamos caminar seguros, porque tú eres el que está guiando nuestros pasos, está guiando nuestro camino, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en restaurarnos, restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra audición, Señor. Siempre, Señor, estás presto, estás ahí, Señor, para tendernos la mano y recibirnos, Señor, y darnos nuevamente una oportunidad, porque mientras hay vida, hay esperanza.
Los bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.